Bienvenidos a Charlotadas, saludos desde Londres. Hoy tenemos a un invitado muy especial, bueno, nuestro primer invitado, Goyo Jiménez. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, no estoy ahí, estoy aquí, lo que pasa es que ya sabes... Sí. Es un honor. Ya estoy dando por saco. No acabas de empezar y ya estoy chinchando. Es mi forma de ser. No pasa nada. Bien, empezamos con la primera pregunta. ¿De qué se ríen las señoras mayores? Porque he visto una entrevista que dices que es lo más difícil, hacer reír a una señora mayor. ¿Cuál es la clave? ¿De qué se ríen? Bueno, las señoras mayores lo saben ya todo sobre la vida. Ya, como decían creo que era... Hoy no recuerdo la película esta de Jerry Maguire, correcto. Como decían Jerry Maguire, ya han ido al circo, ya le han visto los hilos a la marioneta, entonces lo saben todo y es muy difícil hacerlas reír porque están de vuelta de todo, entonces ya hay que hacer una especie de quíntuple salto mortal para sorprenderlas. Por eso me parecen el público más... Porque los hombres conforme nos vamos haciendo mayores aún nos volvemos más simples, pero ya todavía se vuelven más inteligentes. Muy bien. Has nacido en Melilla, criado en Albacete, padre andaluz, madre castellano-manchega, mujer y bisabuelos asturianos. Además has estudiado en Londres y en Italia. Sí, y bueno, asturianos y gallegos. O sea, un bisabuelo era asturiano, otro era gallego. Sí, soy un collage man. Y la pregunta es... Perro mestizo. Y sí, he estudiado, bueno, entre otros muchos sitios. Mi formación es muy ecléctica y he tenido la enorme fortuna de poder ir seleccionando las cosas que hacía tanto en Derecho, que estudié Derecho, como en Arte Dramático. Así que, bueno, he dado muchos palos y he pasado por muchos sitios. ¿Y crees que cambia el sentido del humor según la región o el país o es totalmente individual según la persona? Bueno, sí que cambia, evidentemente. Esto es una pregunta que me hacen siempre. Cambia mucho, claro. De hecho, los inventores del humor son los ingleses. El humor, en sentido estricto, el concepto moderno del humor empieza en Inglaterra, entre otros con Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, que era un cachondo mental. Recomiendo a todo el mundo que lea la carta en la que habla sobre comerse a los niños, los irlandeses, para solucionar sus problemas de hambre y de exceso de población, para reírse de las ideas de Malthus. A partir de ahí, el humor se extiende por todo el mundo, pero ellos tienen un carácter especial. Y luego, además, no es que funcione solo por regiones, funciona por idiomas, funciona por culturas, funciona por dialectos, funciona por barrios. Pero como el mundo se está globalizando tanto, sucede una cosa muy curiosa y es que empezamos a tener referentes, a tener el background de un inglés o sobre todo de las culturas más expansivas y dominantes. Después, ya sabes, mi obsesión con los americanos. Entonces tenemos un background anglosajón muy potente y entendemos mucho las cosas que hace Monty Python, por ejemplo, o los chistes que hace Jimmy Carr, que es un conocido humorista inglés muy heavy. Y a propósito de los americanos, porque siempre en las entrevistas hablas de tus referentes españoles, no sé si algún comediante americano que te guste especialmente. Bueno, muchos. Acaba de fallecer lamentablemente hace poquito tiempo Jerry Lewis, que era el rey de la comedia, que tenía no solo como comediante, como cineasta, como hombre de televisión, como Factory Man, era un tío que hacía cómics, vendía helados, era una máquina de un one man show, una máquina. Y luego pues tengo a Lenny Bruce, que es el referente de esta profesión como americana, Josh Carlin, y así reciente gente incluso más joven que yo, como Bob Urban, por ejemplo. Y bueno, Louis C.K., que también es un cómico que lo ha petado bastante en estos últimos años. Bien, decía antes que estudiaste en Londres. ¿En qué año fue que estudiaste y te gustó la experiencia? ¿Ha cambiado mucho Londres? Esto fue en el 95, creo que fue. Sí, ha cambiado bastante. O sea, era una ciudad... Bueno, siempre ha sido una ciudad muy global, ¿no? Yo siempre hacía la comparación de cuando el Imperio Romano, pues el centro cultural era Roma y el centro económico era Bizancio, pues Londres seguía siendo ese centro cultural, bueno, cultural, multicultural. Yo recuerdo que a mí me flipaba esto de cuando yo llegué, entiéndeme, ver Sikhs, ver con sus turbantes y sus barbas por las calles, era una cosa muy, muy chocante, ¿no? O ver la cultura antillana de Notting Hill, por ejemplo,
el carnaval, que es una cosa que también es como muy diferente de lo que yo venía de una época en la que, claro, no teníamos internet, no lo teníamos tan desarrollado, no estábamos... Pero sobre todo ha cambiado evidentemente lo que ha pasado después, ¿no? Y que Inglaterra se ha vuelto mucho más conservadora y más cerrada, y era un país mucho más abierto, el que yo tuve oportunidad de conocer hace años, que el que me he ido encontrando últimamente. Pero bueno, es la señal de los tiempos. ¿Y cuánto tiempo estuviste? A ver, yo he estado en Londres en diferentes periodos, pero el más largo fueron 3 meses. Fue el periodo más largo de curso seguido, vamos. ¿Llegaste a hablar en Spanglish, como nos pasa aquí a los españoles en Londres, que acabamos hablando, pero no por postureo, sino que se te acaban olvidando ciertas palabras? En cuanto llevas 2 días estás diciendo, déjame 3 pounds. Let me 3 pounds, sí, esa manía de decir un trozo en español o en inglés. Intenté evitar la compañía de los españoles. Están tocando el tambor aquí unos vecinos, más que bajar una escalera. Intenté evitar la compañía de los españoles para mejorar mi inglés, pero bueno, es muy complicado. Cualquier persona que está ahí ya lo sabe. Y es verdad que acabas mezclando de forma muy, muy absurda. Te vuelves cervantino shakespeariano o al revés. Sí. A ver, a propósito, by the way, este nuevo espectáculo que vienes a presentar, by the way, es un recopilatorio, pero no es un recopilatorio al uso, ¿no? Tiene algo de especial. Sí, bueno, realmente no es que sean recopilatorios, porque realmente son cosas que se vienen, es como las canciones de los grupos que no entran en disco y luego las recopilas, mezclado con algunas cosas que sí, pero hecho para hoy día, ¿no? O sea, realmente es un ejercicio de memoria. Fíjate, me estás preguntando cosas sobre el pasado y es verdad que como tengo una vida tan dislocada, muchas veces que te cuesta recordar, eso, he tenido que hacer memoria de qué año, cómo fue, y tampoco estoy tan seguro, ¿no? Entonces es un ejercicio de memoria para ver qué nos ha pasado de un tiempo hasta aquí. Precisamente tú me preguntabas, ¿qué diferencias hay del Londres de entonces al de aquí? Pues eso, ¿qué diferencias hay de cuando yo era un crío a ahora, ¿no? Entonces es un poquito esto, todo lo que nos ha ido pasando por el camino. Sí, ¿te puedes enfocar un poco que se te ven? Ay, sí, perdóname, que me estoy cortando el pelo. Es que estoy sujetándolo con la mano y se me duerme. Otra preguntilla. Vi en otra entrevista que intentaste entrar en la escuela de canto, pero te rechazaron, cosa que agradeciste, y para no perder el tiempo. ¿Crees que se puede saber pronto si un aspirante actor o humorista tiene madera, como decía Steve Martin, la perseverancia es un gran sustituto del talento? A ver, lo de la escuela de canto además era un chiste malísimo, entré en la escuela de canto, iba así de lado. Sí, yo siempre he querido ser cantante y si era posible cantante de ópera, pero nunca he estado dotado para ello. Pero siempre me ha flipado, porque me parece el espectáculo total. Y si no, pues musicales. Y si no, hubiese aceptado cantar en la tuna. Pero bueno, ahora de vez en cuando me monto la excusa y canto en algún sarao, por aclararte lo de mi afición al canto, ¿vale? O sea, quería cantar porque me parece que es el superteatro, es decir, el espectáculo total, ¿no? Después, respecto a lo de si el cantante, o sea, el comediante o el actor, o el cantante escénico o el actor cantante se hacen o no, evidentemente hay que tener un talento. Y en el caso del humor, especialmente, porque el humor tiene un componente matemático muy importante que es como cantar, que o se tiene oído o no se tiene. Y es muy complicado, uno se puede mejorar, evidentemente, trabajando, pero o se tiene esa magia, ese oído y esa chispa y esa creatividad, no se tiene. Entonces no se puede hacer un humorista, creo. Vale. Por mucho que lo intenten nuestros líderes. Otra cosa que, siguiente pregunta, perdona, que iba a decir, lo que haces tú no es muy normal, porque yo he visto cómicos repitiendo el mismo espectáculo año tras año durante muchos años, y tú desde 2011 llevas 7 espectáculos, casi uno por año. ¿De dónde sacas tanta fuerza de voluntad, energía, motivación? Vale, es que eso es otra cosa. Una cosa es ser humorista y otra cosa es generar espectáculos. Entonces hay que trabajar, claro. Aquí sí que recurro a esa cosa de estar muy en la inspiración, pero está muy bien sobre todo en la expiración. Es decir, sentarte y sudar y trabajar todos los días como si fuera un show nuevo y añadir cosas todos los días y construyendo todos los días y probando todos los días y ya está, trabajar mucho. También creo que además los espectáculos
está bien aparcarlos por lo menos un tiempo para que respiren, para respirar tú, para cambiar de temática, porque el mundo cambia y tú no puedes seguir contando las mismas cosas, ¿no? George Carlin, precisamente, por ejemplo, era muy de hacer un espectáculo al año, ya que te está hablando de me decías tú, unos referentes, ¿no? Sí. Y Luis C.K. Bueno, también cuenta eso. Aparte, encima, uno va a Londres y sabe que hay mucha gente que está deseando volver a verte, pero volver a contarle lo mismo es un poco absurdo, ¿no? Y una pregunta, ¿tú escribes todos los días o cada cuánto estás sentándote delante del ordenador y cuántas oportunidades le das al material antes de decir esto funciona o no? A ver, todos los días se escribe, lo que pasa es que no es tan de sentarse delante del ordenador. En el móvil. Vas, marcha, apuntas, tal, entonces todos los días escribes una línea, 10 folios, bueno, 10 folios me pasan los escritos, 10 folios buenos, 10 folios mediocres, sí. Todos los días se trabaja y se hace material y uno va probándolo y va puliéndolo. También es cierto que por suerte tienes la suficiente técnica y batalla como para que no te suela fallar el material, pero si no entra a la tercera, no entres más. Vale. No soy muy de... Es que esto a mí me hace mucha gracia. Algunas veces sí que te permites una cosa que a la gente no le hace tanta gracia o ninguna gracia, pero a ti sí, y sí que te lo dejas ahí como, oye, una especie de automenaje. Otra pregunta, ¿qué debe tener un buen monologuista? Cualidades indispensables. Bueno, es que lo de monologuista, defínemelo, o sea, de televisión, de teatro... De stand-up, o sea, lo que haces tú. Un monologuista de televisión pues tiene que tener gracia, evidentemente, y técnica y capacidad para hacerlo en tele y oficio y demás. Pero no tiene nada que ver con el teatro, porque hay mucha gente que se le da muy bien hacer una pieza de 10 minutos en la tele y después llegan al teatro y pinchan, porque o no consiguen todo el éxito que esperaban, porque es un trabajo aparte, o sea, hay que hacer, yo no sé, yo estoy en torno siempre a las 2 horas de espectáculo. Y hay que mantener un clímax 2 horas y eso exige conocimiento de lo que estás haciendo. En mi caso, me he venido preparando sin saberlo para esto, porque actuaba, escribía y dirigía, con lo cual son los 3 factores que necesitas para hacer un show. Ser capaz de generarlo, ser capaz de dirigirte a ti mismo y ser capaz de interpretarlo. Pues muchas veces añadiendo, muchas veces retirando, tienes que ser lo que te acabo de decir, tienes que ser justo contigo mismo y retirar de donde sobra y asumirlo y ya está. Tienes que ser un director exigente contigo y exigente con el autor. Y luego, además, si encima controlas de técnica, pues mejor, porque eso hay que iluminarlo, o hay que trabajar con un iluminador, hay que trabajar con gente de vídeo, de fotografía, y controlar un poquito de todo para saber lo que les pides y saber lo que te están ofreciendo. Hay que ser un one-man show, y esto, bueno, pues hay gente que está... El otro día estuve viendo, por ejemplo, a Alex O'Doherty, que estuvo también en Londres, y es uno de estos tíos, ¿no? Uno de estos tíos que además añade el hecho de que toca la guitarra, el piano, o sea, es una bestia parda encima del escenario. Entonces, a lo mejor en la tele no es un tío muy conocido, pero encima del escenario es una bestia parda que se come a cualquiera. Vale. Bueno, creo que esto me lo ha respondido, pero bueno... es que una vez viendo Breaking Bad, el director decía que cogía a muchos humoristas de stand-up y decía que una persona en comedia, si funciona en comedia, te va a funcionar en drama, que es más difícil que alguien de drama te haga comedia. ¿Estás de acuerdo con esto? O... El director, el creador, era Vince Gilligan, creo, ¿no? ¿Quién decía creo que era el director. Sí, a ver, Aristóteles, que no ha hecho Breaking Bad, que parece que ahora todo lo que no sea es el mainstream. Aristóteles decía que hay una delgada línea que separa la comedia de la tragedia, es de ahí, la ironía trágica aristotélica, ¿no? Venía a decir eso en resumidas cuentas, aunque seguramente que lo he resumido mal. Hay un punto siempre en el que estás con un pie no en el drama, ojo, en la tragedia, y otro pie en la comedia, pero es una cuestión de pasarte de rosca, es decir, de repente, ¿cuántas veces te ha pasado algo tan desgraciado y con tan ninguna solución que te acabas riendo? Diciendo, pero ya te pasa otra cosa y te pasa otra cosa y dices, bueno, ¿qué más me puede pasar? Y te acabas riendo porque esa es la ironía trágica, ¿no? Entonces, la vida está llena de ese tipo de situaciones y ya te digo que es como, creo que es lo que pretende decir Vince Gilligan, si funciona en comedia o funciona en tragedia, o sea, va a funcionar respectivamente.
lo que tiene Breaking Bad y lo que tienen las grandes obras creativas es que no sabes si reír o llorar. Entonces, a mí me parece que el humor alcanza sus cotas máximas cuando después de mucho reír ya acabas dudando de si no sabes si sabes reír o llorar, y viceversa con la tragedia, ¿no? Y hay veces yo lo he intentado varias veces en mis espectáculos y creo que lo he conseguido, por ejemplo con Evolución, o ahora, no más difícil todavía, el buen chiste de humor, que se llama humor negro, es aquel que te deja escocidito, que dices, joder, me estoy riendo, pero ¿de qué me estoy riendo, no? Muy bien. Otra cosa que se le oía a Jerry Seinfeld una vez y bueno, en fin, que le costaba hablar con gente que no fuera cómicos. ¿A ti te pasa eso, que te encuentras más a gusto con otros cómicos, te resulta raro? No. La verdad que no, tampoco soy muy de Seinfeld, o sea, no es precisamente, le respeto, no soy una grandísima estrella de la comedia, sobre todo de la televisión, pero no cuadro con eso. O sea, esta necesidad todo el rato de estar haciendo bromas que a veces no tenemos los cómicos, sobre todo cuando nos juntamos, a ver quién es el que la tiene más larga, incluso es agotadora. Y yo la verdad es que sigo teniendo los amigos con los que llegué al reconocimiento público y he hecho nuevos amigos de todo tipo, ¿eh? O sea, me llevo muy bien con muchos compañeros, pero no necesito que mis amigos o mis conocidos sean... Puedo seguir hablando de otras cosas, puedo seguir hablando de lo que hablamos los hombres, de coches, de fútbol, de otros hombres, de mujeres. Sí. Perdona que se me va estas. Vale. 2 preguntitas que hacéis mucho en Órbita Laica. ¿Qué hizo que te interesaras por el humor? Porque sé que a los 14 empezaste, pero si hay algo anterior que no hayas contado antes. Lo he dicho en más de una entrevista. Soy un tío muy deprimente y muy depresivo, como se puede estar extrayendo de esta entrevista. En cuanto me pongo serio, soy muy deprimente y tiendo mucho a deprimirme. O sea, realmente el humorista es el que está en posesión de la verdad. El resto estáis equivocados. Os empeñáis en vivir, correr, estresaros, pelearos para comprar una casa, comer, no sé cuántos, una serie de preocupaciones. Se supone que para la vida seria, cuando sabes que te vas a morir un día y que en el camino lo vas a pasar mal un montón de días, vas a perder a seres queridos, vas a enfermar. O sea, la vida es si lo piensas bien, es una mierda pinchada en un palo. Entonces, o te la tomas con humor o te deprimes mucho. Este es mi problema. O sea, yo me deprimo tanto que necesito mucho humor, por eso decidí hacerme humorista. Y bueno, si voy a necesitar mucho humor, pues mejor me lo genero, porque si tengo que comprarlo en Amazon, me voy a arruinar y voy a acumular mucho cartón. Así que decidí hacerme humorista por una especie de defensa. Vale, y ahora una serie de preguntas, porque les pedí a mis fans que si tenían alguna pregunta para ti, que la hicieran, así que te voy a hacer algunas preguntas de ellos. Carmen pregunta, ¿cuál es tu mujer cómica favorita? Ponerte en un aprieto, o dime unas cuantas. No tengo. Hay buenas cómicas en España y fuera. Fuera, una de ellas, y aunque tengo muchas cómicas que sigo, pero sobre todo una que falleció, creo que fue el año pasado, hace año y medio, que era Joan Rivers. Y recomiendo a mucha gente que vea estos vídeos de Joan Rivers, que además era una anciana encantadora ya al final, y una guerrillera tremenda. Y en España también hay muy buenas compañeras, pero un poco porque me encanta su forma de hacerlo, me quedo con Eva H. Es una máquina y aparte es una gran amiga, la quiero mucho y me hace reír, pero hay muy buenas cómicas en España. Alba pregunta ¿por qué hay menos mujeres en comedia? ¿Por qué? Repíteme, por favor. ¿Por qué hay menos mujeres que se dediquen a la comedia? Pues o sea, en monologuistas, entiendo, porque actrices hay, Sí, que tendría que preguntárselo a ellas, que yo soy un hombre muy respetuoso o sea, no me gusta categorizar y no creo que estén menos en la comedia por un motivo general. Bueno, ¿por qué hay menos negros jugando al golf? Pues supongo que porque vienen de barrios más deprimidos y no les aceptan en los clubes, o no sé. ¿Por qué hay menos negros en natación? Pues porque las universidades en Estados Unidos pues les cuesta más llegar. Pues supongo que a lo mejor en el caso de por qué hay menos mujeres en la comedia, pues a lo mejor es que no les interesa tanto a una masa de mujeres, les interesan otros oficios, no lo sé. Estoy aventurando. No creo que haya ningún tipo de discriminación en este sentido, ¿no? Porque además es uno de los territorios más libres del mundo en la comedia y aquí el que es bueno y
se les paga igual y... Va. Mario de México pregunta si tu comedia funciona igual en otros países. Bueno, yo siempre me he preguntado el de los americanos en Latinoamérica, porque no sé si se escuchan el doblaje. Sí, lo he hecho. Y de hecho, he estado en Argentina y en Colombia, y ahora, de hecho, estamos viendo cómo planificar para México. Y bueno, hay que cambiar modismos y giros expresivos, pero el material es el mismo. Uno de los motivos por los que escogí precisamente hablar de Estados Unidos es porque las películas son las mismas aquí en Tijuana o en Montevideo. Entonces, son las mismas y lo que te decía antes, el background es el mismo. Lo que sí que es cierto es que los giros expresivos y las comparaciones pues no son iguales, ¿no? O sea, pero bueno, pues, está probado y funciona muy bien. Hay que cambiar la forma de contarlo, pero funciona muy bien. Misasi pregunta si te afectan las malas críticas y si es así, ¿cómo haces para superarlo? A ver, ahora yo podría hacerme gracioso de malas críticas, no tengo nunca ningún... Pero no, sí y no. A ver, ni me afectan las buenas ni las malas. Es decir, tampoco te sienta bien que te digan que no les ha gustado la función. A mí, mientras me den unos motivos... Es que el problema de la crítica en general es que todos tenemos una capacidad crítica y todos podemos decir, a mí no me gusta este espectáculo y demás. Y es un mundo además en el que funciona el sistema de foro para comunicarle al resto del mundo tu opinión, para que el resto del mundo la tome en cuenta o no. Entonces, pues ahí entramos ya en terrenos estadísticos de, bueno, pues no le ha gustado a uno, pero le ha gustado a no sé cuántos mil espectadores. Es decir, yo tengo la tranquilidad al final siempre de que el teatro está lleno, con lo cual algo estaré haciendo bien. Es decir, evidentemente no le vas a gustar a todo el mundo, y yo siempre tengo la preocupación de que a la gente, a la mayor parte de gente posible, le guste. Pero no hago las cosas para que le gusten a la gente, porque si empiezo a hacer las cosas para que le gusten a la gente, dejaré de gustar a la gente. Porque una de las cosas que aprecia el público precisamente es que tú seas tú, ¿no? Entonces, bueno, por cerrar y dar una contestación, porque hasta ahora solo estoy divagando como si fuese un fumado, las críticas no me gustan, evidentemente cuando son malas, pero tampoco me hacen polvo de la misma forma que las críticas buenas tampoco me hacen que me piense que soy el rey del mambo. Ya está. Irene pregunta, ¿a qué espectáculo le tienes más cariño? Siempre le tengo más cariño al que estoy haciendo. Pero vamos, no... A ver, le tengo mucho cariño a Evolución, porque era un espectáculo en el que hablaba de la muerte y de bromeado con la muerte y todo esto. Y cuando lo estaba interpretando, que lo estaba haciendo mi padre, le diagnosticaron un cáncer y estuve los últimos meses con él. De hecho, lo único que hacía era estar con él y irme a actuar los fines de semana, 2 días y volver. O sea, reduje mi trabajo al máximo para poder estar con él. Y fue un espectáculo que me ayudó a sobrellevarlo, porque además se me murió a mí entre los brazos y me ayudó a sobrellevarlo. Después de enterrarle me marché al teatro, no suspendí la función y, bueno, me ayudó a asumir muy bien el hecho de que mi padre se había muerto. Entonces tengo ese especial recuerdo, pero por lo demás no tengo más implicaciones personales. Bueno, y la última... Bueno, perdón. Y by the way que le pedí la mano a mi mujer. ¿Cómo? Ah, es verdad, lo vi. Le pedí la mano actuando y me dijo que sí. Bueno, me dijo, no lo cuento, lo hago, con lo cual también le tengo otro especial cariño. Muy bien. Por cierto, ¿la viste vestida con el traje regional? No hace falta. Es la más guapa del mundo. Sí. Mejorando lo presente. He tenido la enorme fortuna de... Además, me gusta sobre todo porque es muy guapa, pero es muchísimo más guapa por dentro. Muy bonito. Y finalmente, última pregunta, ya no te entretengo más. Elías pregunta si, siendo cómico, sigues disfrutando igual con la comedia. ¿Con la, perdona? Con la comedia. Si te sigues riendo Siempre. O sea, es una de las cosas que agradezco no haber perdido, y es que yo soy un magnífico espectador. A mí si una cosa es graciosa, me hace gracia. Aunque la haga el tío que más competencia me hace, yo no odio a nadie gracioso. Es decir, bueno, no odio a nadie en general, intento no odiar a nadie, pero soy incapaz de odiar a nadie gracioso. Es decir, puede ser un asesino que si me hace reír, incluso
voy a seguir pensando que es un asesino, pero me voy a seguir riendo y digo, joder, es un asesino, pero es un asesino gracioso, no sé. Como decía Gila, me has matado chiquillo, pero lo que nos hemos podido reír, ¿no? Aquel monólogo que hacía, pues igual. Entonces, nada, te decía antes que mi mujer es muy hermosa y encima es muy graciosa. Me hace reír, entonces tengo la enorme fortuna de reírme todos los días y tengo compañeros con los que me río mucho, incluso gente muy joven que está empezando, ¿no? Pero vienen, son graciosos y yo me río, no creo que seamos, por llevar más tiempo, seamos más graciosos o más interesantes. Pues muy bien, muchísimas gracias por atenderme. You're welcome. Nos vemos el 14. Ya tengo mis entradas para el Carnaval de la Comedia, Coyo Jiménez, 14 de septiembre. Nos vemos en Londres y nada, que lo celebramos allí, que tengo muchas ganas, porque además esta es una actuación que tenemos siempre marcadita, porque notamos siempre la emotividad de la gente que está allí. Cuando llegas con un trozo de su cultura o de su forma de ser, notas que el cariño, si ya el cariño siempre de los espectadores es bueno, en este caso se multiplica. Muy bien. Pues te esperamos ahí. Muchísimas gracias. Me queda casi. Hasta luego. Chao, chao. Uf, estaba tan nerviosa que por poco voto. En fin, espero que os haya gustado la entrevista. Si vives en Londres tienes el link para comprar las entradas en la caja de descripción. Y si eres nuevo te recomiendo que des una vuelta por mi canal Charlotadas y si te gusta, suscríbete. Vídeos cada semana. ¡Hasta la próxima!